Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Bienvenidos, bienvenidas. Capítulo número 2 del 2024 de Al Carajo, política, música y cultura de América Latina y el Caribe, en red por las radios comunitarias, populares, alternativas, rurales, campesinas, universitarias y públicas de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y otros puntos de América Latina, en una producción que generamos desde Buenos Aires, Argentina, desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530, y que recorre todos los territorios en distintos días de la semana y del fin de semana, en todas las antenas de las emisoras compañeras que nos han habilitado un lugar en sus grillas para esta temporada que ya estamos transitando. En el capítulo anterior estuvimos recorriendo en voz propia, desde los territorios, los títulos informativos y su desarrollo a través de los compañeros y compañeras comunicadores comunitarios de los pueblos, de los distintos países, directamente desde cada uno de los lugares donde suceden los hechos que queremos contar, construyendo la agenda contrainformativa de América Latina en este espacio. En este capítulo número 2 vamos a insistir con esa vuelta de micrófonos por toda la patria grande. Además, tenemos informe sobre la reunión de la CELAC y sus resultantes, foro importante de integración años atrás que quiere reconstruirse y volver a fortalecerse y ganar protagonismo. Y también vamos a tener otras noticias, siempre con el eje en la realidad de nuestro continente. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en el micrófono. El equipo se completa con Mavi Sosa en la literatura, en las lecturas latinoamericanas, trayendo las voces de los escritores y escritoras y manteniendo vivas las grandes obras cumbres de nuestro continente. También está Juan Francisco Martínez Pería con su columna de historia, y Palis Carreira Griot nos lleva al cine, o nos trae el cine de los distintos países de América Latina y el Caribe. En esta oportunidad vamos a asomarnos a la producción audiovisual en la isla de Cuba. Twitter, Facebook, Instagram para la comunicación con este programa, Al Carajo Radio. Tenemos canal de YouTube disponible donde se emiten cada uno de los capítulos de nuestro ciclo y que funciona también como archivo histórico de todos los contenidos. Al Carajo Radio en YouTube, pueden visitarlo en cualquier momento. Sin más, desplegamos el mapa y empezamos la recorrida por la información de nuestro continente. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. La primera escala es República Dominicana, en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y de la lucha de los colectivos feministas en todo el mundo y especialmente en nuestra América Latina. La fecha nos atraviesa en esta emisión de Al Carajo y la información desde República Dominicana tiene que ver con la búsqueda de la disminución de la violencia contra las mujeres en el país. El informe nos llega a través de Yomelia Astacio, desde Radio El Ceibo, del país caribeño. Saludos, América Latina. De acuerdo a los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe,
República Dominicana fue en 2020 el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios, con 2.4 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes. Ante esa cifra y con la intención de reducirlas, la Unidad de Violencia de Género del Ministerio de la Mujer trabaja en la apertura de la Escuela Nacional de Igualdad. Desde este espacio se formará personal del Estado en todos los niveles, así como a sectores sociales de liderazgo, comunitarios, policías militares, académicos y jóvenes para lograr la transversalización de la perspectiva de género en la planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a disminuir la violencia hacia la mujer. Con esta iniciativa, el Ministerio de la Mujer procura incidir en la transformación de la cultura machista que sustenta la discriminación y la desigualdad mediante procesos de reflexión sobre la vida basada en lo que establecen las leyes, la Constitución Dominicana y la buena convivencia. Según los datos ofrecidos por ese mismo ministerio, la ministra además resaltó las ejecuciones del Plan Estratégico para una vida libre de violencia, el cual, según ella, dice va a estar enfocado en acciones preventivas, ya que la prevención ha logrado guardar la vida de más de 2.300.000 mujeres en el territorio dominicano. Desde Radio Seibo, Yomeili Astacio. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y ahora llegamos a Guatemala, país que es noticia de forma permanente por las primeras acciones del flamante gobierno de Bernardo Arévalo, que después de muchas décadas consiguió desplazar del poder a las distintas caras de la derecha en Guatemala, con un triunfo en las últimas elecciones y un inicio de mandato que pretende transformar rápidamente. ¿Qué hizo el gobierno de Arévalo? Presentó la Comisión Nacional contra la Corrupción. Lo informa la colega Jocelyn Valdés desde FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Se realizó la presentación de la Comisión Nacional contra la Corrupción. El presidente Bernardo Arévalo hizo la presentación de personas integradas como varios ministros y personas quienes están interesadas en contra de la corrupción. Este gobierno no tolera la corrupción. Guatemala no puede volver a tolerar la corrupción. Queremos cambiar la historia. Queremos que Guatemala sea reconocido como un país de oportunidades, un país de gente decente y trabajadora, y que nunca más su imagen sea oscurecida por unos pocos liderazgos corruptos que no merecen estar en nuestra memoria. Este gobierno no tolera la corrupción y el pueblo de Guatemala no tolera la corrupción. Asimismo, encargado del comisionado Santiago Palomo. El modelo de la Comisión Nacional contra la Corrupción se constituye en el espacio adecuado y pertinente para poder coordinar y acompañar la implementación efectiva de ese esfuerzo en materia de prevención, denuncia e identificación de patrones de corrupción que nos permitan implementar las reformas institucionales y proponer las reformas legales para que dichos actos de corrupción nunca vuelvan a suceder. El objetivo central de la comisión será asegurar el ejercicio imparcial del poder político. Como lo habíamos anunciado, hoy junto al presidente Arévalo hacemos la presentación oficial de la Comisión Nacional contra la Corrupción y de la instancia de consejeros delegados. Este esfuerzo es de todos y todas, y es por ello que la comisión hace un llamado a los distintos sectores sociales para que presenten sus propuestas y que dialoguen con nosotros para que juntos podamos estructurar una agenda legislativa e institucional que cimente las políticas anticorrupción que implementaremos. Informando desde los territorios, Jocelyn Valdés. Al carajo. Una crónica de la región. Iniciamos la vuelta desde el corazón del Mar Caribe, en República Dominicana, pasamos por el continente, vía Guatemala, y ahora bajamos hasta la mitad del mundo. En Ecuador, crisis carcelaria, medidas del presidente Daniel Noboa, buscando recuperar la presencia del Estado dentro de los centros de detención y las penitenciarías, donde durante la época
del breve y abortado gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, se multiplicaron los hechos de violencia, los motines, los crímenes y también matanzas de reclusos por parte del personal penitenciario. La medida que tomó Daniel Noboa al llegar al gobierno, la intervención de las cárceles y la puesta de las Fuerzas Armadas al control de la situación en las unidades. La noticia es la extensión de esta situación de excepción que es criticada por organismos de derechos humanos. La actualización de la información vía el colega Alexander Reyes desde Radio El Fayal, desde Quito, en Alcarajo. Previo al 8 de enero, cuando el presidente de Ecuador dictó el estado de excepción, las cárceles del país eran gobernadas por los líderes de las bandas criminales y la presencia del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, era casi solo de fachada. Y es que no hay otra explicación después de todos los hallazgos reportados en las operaciones de Fuerzas Armadas al interior de los centros penitenciarios, en donde se han hecho adaptaciones físicas a placer y gusto de los líderes de las bandas dominantes. En el caso de la cárcel de La Tacunga, en su tercera planta, tumbaron paredes de otras celdas para adecuar suites con todas las comodidades. Jacuzzis, esculturas, camas empotradas, bar y hasta discoteca. Para todo esto ingresaron materiales como arena, cemento, bloques y herramientas, pero nadie supo ni vio nada, supuestamente. Miembros de las brigadas militares bajo anonimato han dicho a la prensa nacional que esto solo pudo ser posible con complicidad de quienes están a cargo de esos centros de rehabilitación social y por ello les preocupa lo que podría suceder si el control de las cárceles es devuelto a la institución responsable, el SNAI. Otros integrantes de la fuerza pública revelaron además que lo más grave no fue encontrar a los presos con las llaves de las celdas, sino que incluso las propias oficinas del SNAI fueron adecuadas por las bandas para almacenar explosivos y armamento. Ante el contradictorio escenario en las cárceles, con las bandas delincuenciales disponiendo hasta de los espacios administrativos, desde el gobierno de Daniel Noboa se ha anunciado que las Fuerzas Armadas continuarán a cargo de los centros de privación de la libertad para asegurar que el control no vuelva a las organizaciones delictivas. La ministra del Interior, Mónica Palencia, anunció que el gobierno a la par está trabajando en otras acciones para mejorar la situación de las cárceles de Ecuador. Así mencionó que parte del plan es contar con guías penitenciarios totalmente capacitados y fortalecidos. Sobre los 2 nuevos reclusorios, indicó que la construcción del primero empieza en marzo en la provincia de Santa Elena. Reportó Alexander Reyes desde Radio El Fayal, Quito, Ecuador. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Es bonita y la verdolaga. Libro 1, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Lee Mavi Sosa. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó 2 veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades.
Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado, que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. 4 de marzo de 1811, muerte de Mariano Moreno, el hombre elegido, un puntal de la Revolución de Mayo del Río de la Plata, de las provincias del sur. Juan Francisco Martínez Pería, nuestro hombre en la historia latinoamericana, acá en Al Carajo, lo recibimos. ¿Cómo te va, Juan? Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy contento de estar nuevamente en el programa. Bueno, la Gaceta de Buenos Aires, el diario revolucionario, pero un montón de historia, Mariano Moreno. Sí, Mariano Moreno es una figura clave, como vos bien señalabas, ¿no? en la Revolución de Mayo, que para la audiencia latinoamericana que nos escucha hay que recordar que es el hito inicial del proceso revolucionario en el Río de la Plata, en el Virreinato Río de la Plata. Hubo un hito anterior que vale la pena recordar, que es también en mayo, en 1809, en lo que actualmente es Bolivia. Pero bueno, ese hito no triunfó, digamos, esa revolución no triunfó, y la que sí triunfó fue la del 25 de mayo de 1810. Y Mariano Moreno, junto con otro grupo, Castelli, Belgrano y otros compañeros de ruta, jugaron un rol clave en ese proceso. Mariano Moreno falleció muy joven, bueno, muchos fallecieron joven, pero Mariano Moreno falleció, como bien señalabas, el 4 de marzo de 1811, nació en 1778, o sea, murió muy joven y murió en una situación extraña, ¿no? Murió en alta mar, muchos entienden que murió envenenado, ¿no? Y su cuerpo de hecho fue tirado al mar, con lo cual nunca hubo después ninguna investigación muy clara, pero siempre quedó la duda, ¿no? Una muerte dudosa, si fue una enfermedad así repentina o si fue un envenenamiento. Sí, 32 años tenía Juan cuando murió. ¿Quién pudo haber querido matar a Mariano Moreno? Bueno, lo que hay que justamente recordar es que Moreno tuvo una vida corta pero muy intensa, ¿no? Y Moreno fue uno de los líderes de una de las facciones del proceso que se abrió en mayo. Él era el secretario de la Junta, ¿no? Recordemos que estas revoluciones en América Latina o en gran parte de América Latina que se van a ir dando, van a ir constituyendo juntas que van a deponer a las autoridades realistas, y él va a ser el secretario, uno de los secretarios, pero va a convertirse en el líder de una facción que se conoció como la facción de los morenistas, frente a la facción, la otra facción, que es la facción de Cornelio Saavedra, que era el presidente de la Junta, ¿no? Entonces muchas veces se ha entendido que el sector saavedrista fue quien, de alguna manera, después de derrotarlo políticamente, porque Moreno del 25 de mayo hasta fines de 1810, comienzo de 1811, va a dar una disputa política que va a terminar con una derrota política, y él va a ser enviado en una misión diplomática a Inglaterra, que era una forma de sacárselo encima, y va a morir, como decíamos, en alta mar, en condiciones extrañas, lo cual ha dado lugar que muchos han entendido que fue asesinado. Creo, como historiador, no se lo puede decir a ciencia cierta porque no tenemos ese dato. Sí, seguro tenía enemigos, ¿no? Que hay gente que lo quería matar, eso no cabe la menor duda, pero bueno, uno no lo puede afirmar de una manera tan definitiva. Dos cosas que me parece, o varias cosas que me parecen importantes: el Moreno antes de la revolución, ¿no? El Moreno que estudia Derecho en Chuquisaca es fundamental, es un Moreno que tiene lecturas muy intensas, muy críticas, lecturas ilustradas, lecturas que hacen a la tradición española más crítica, una lectura muy intensa de los textos de Bartolomé de las Casas. Recordemos que Chuquisaca fue una de las primeras universidades que se fundan en lo que después fue el Virreinato Río de la Plata, o sea, la Universidad de Córdoba, fundada en 1613, y la Universidad de Chuquisaca, fundada en la década del 20, y ahí, junto con otras figuras como Monteagudo, por ejemplo, que también va a ser una figura importante, bueno, él va a tener lecturas críticas del orden colonial. Moreno, desde muy temprano, va a empezar a tener lecturas favorables a los pueblos originarios y muy crítica de la exploración de los pueblos originarios y de las peores lógicas del orden colonial. Moreno es una figura que justamente ha generado muchos debates, ¿no? Es una figura muy, muy debatida porque se ha discutido mucho sobre saavedristas y morenistas, e históricamente lo que predominó fue una lectura liberal, ¿no? Como en todos nuestros países se creó una historia nacional oficial a fines del siglo XIX,
¿no? En general a fines del siglo XIX, en algunos casos más, incluso más cerca del comienzo del siglo XX. Y en el caso del Río de la Plata, y el caso de la Argentina puntualmente, fue Bartolomé Mitre quien fue presidente, fue general, fue quien derrotó de alguna manera a los sectores federales, que jugó un rol nefasto en muchos niveles, ¿no? Creando un país porteño-céntrico, un país totalmente enfeudado al capital británico, un país oligárquico, una república oligárquica y profundamente eurocéntrica, un rol muy nefasto también en la guerra del Paraguay, el de Mitre a todo nivel. Pero Mitre además de fundar un diario que todavía sigue, que es el Diario de la Nación, los principales diarios de derecha de la Argentina, él escribió de alguna manera las bases de lo que se convirtió después en la historia oficial, ¿no? Y él construyó un relato porteño-céntrico, eurocéntrico, librecambista y liberal, en el cual incluye a Mariano Moreno en esa genealogía, pero incluye un Mariano Moreno librecambista, liberal, pro-británico, ¿no? Que hay algunos argumentos para construir ese Moreno, porque Moreno, antes de la Revolución de Mayo, escribe un texto que se llama La representación de los hacendados, que es un texto que promueve el liberalismo frente al monopolio comercial español. Ahora, hay una gran disputa, no tanto en ese Moreno de la representación, sino más bien el Moreno de la Revolución de Mayo, ¿no? Históricamente, como te decía, Mitre construye un relato en el cual pone en una misma línea de próceres a una serie de figuras liberales o transformadas en liberales, ¿no? Por ejemplo, Moreno, convertido claramente a un librecambista, que esa línea incluye a Rivadavia, que claramente entra en esa perspectiva, y después figuras como San Martín, que se lleva muy mal con Rivadavia, que no tenían un corno que ver, y otras figuras en las cuales él mismo obviamente se incluye como continuador y consolidador de esa línea liberal, ¿no? Ahora, la figura de Moreno ha abierto a muchas discusiones, porque de sectores más de izquierda nacionalista y de sectores nacional populares se planteó una reivindicación de Moreno distinta, un Moreno nacional, popular, antiimperialista, haciendo mucho hincapié en los proyectos de transformación social que promueve Moreno. Y hay un gran debate en torno a un texto que es el plan de operaciones, que fue un texto que supuestamente escribió Moreno y el grupo morenista, si se quiere, no solamente Moreno, durante la Revolución. Ese texto es un texto que no se conoció en ese momento en la Revolución y que en la década del 80 apareció en el Archivo General de Indias. El Archivo General de Indias es un archivo muy lindo que queda en Sevilla, que tiene un gran acervo documental de nuestra región, de América Latina, ¿no? Lo cual obviamente tiene que ver con la historia colonial, ¿no? Que el mayor archivo documental esté fuera de América Latina tiene que ver con esas lógicas coloniales que todavía perviven, ¿no? Y bueno, ese texto aparece, lo encuentra un investigador, se lo manda a Mitre y Mitre, claro, lo ve, y ese texto era un texto muy revolucionario que no entraba con el Mariano Moreno que él había construido y medio que lo pierde. Se hace el sota, lo pierde, bueno, después reaparece una copia y bueno, se genera todo un debate histórico en torno al plan de operaciones. Ese debate ha tenido básicamente gente que ha estado a favor y gente que ha estado en contra, porque los que están a favor justamente lo que plantean es un Moreno muy distinto, el Moreno mitrista, el Moreno liberal. El plan de operaciones es un texto muy revolucionario que ahora brevemente analizamos, pero que es difícil realmente aseverar a ciencia cierta que sea de Moreno. Los que consideran que es de Moreno, bueno, consideran primero y principal cómo surge, dónde surge, y también consideran que los otros lo quieren negar porque rompe, digamos, esa imagen de Moreno, entonces es más bien una cuestión política, ¿no? Y sobre todo los que defienden que el plan es de Moreno, lo que plantean es que hay muchas coincidencias entre el plan y lo que hizo Moreno. Sobre este debate ha habido muchas discusiones. La línea tradicionalmente más oficial y académica en la Argentina ha dicho que el plan no es de Moreno, y la línea, si se quiere, más revisionista, nacional popular, izquierda nacional, vamos a poner nombres: Raúl Escamilla Ortiz, Jorge Abelardo Ramos, Rodolfo Puigros y más recientemente Norberto Galazo, han insistido que el plan es de Moreno y que se puede ver una clara coincidencia entre la política del plan y lo que hizo Moreno. Hay un libro bastante reciente, del 2015, de un autor que se llama Diego Javier Bauso, que se llama Un plagio bicentenario, que cree de alguna manera cerrar este debate, mostrando que muchas de las cosas que están en el plan aparecían en una novela escrita un poco antes, ¿no? Por un autor francés, etcétera, etcétera.
Igualmente esto, no, desde mi punto de vista, no cierra el debate, y de vuelta, como historiador, yo creo que uno no puede aseverar a ciencia cierta que el plan es de Moreno, pero el plan merece ser analizado, y sobre todo lo que merece ser analizado es la política de Moreno. Y es verdad que hay bastantes coincidencias entre el plan y lo que hizo Moreno, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son esas coincidencias? Bueno, una política revolucionaria. Las revoluciones que estallaron en 1810, es discutible hasta qué punto fueron revoluciones, ¿no? Un gran debate en la historiografía es si fueron revoluciones o fueron golpes de Estado, o qué cornos fueron, y no está claro, digamos, ¿no? Cuán populares fueron, etcétera, etcétera. Pero está claro que Moreno pensaba el proceso que se abre en 1810 como una revolución, que tenía que tener un contenido popular y que tenía que tener a la misma vez una activa participación de los sujetos populares y además un grado de violencia muy importante. Y eso está en el plan. El plan plantea la necesidad de una expansión revolucionaria por todo el Río de la Plata, plantea que esa revolución debe hacerse violentamente, que no hay otro camino, y también plantea, digamos, que debe haber una participación popular. Uno puede ver la violencia claramente, por ejemplo, en el fusilamiento de Santiago de Liniers. Santiago de Liniers había sido un gran héroe de las invasiones inglesas, de la Reconquista, pero se había opuesto a la Revolución de Mayo y es fusilado por órdenes de Mariano Moreno. Moreno tiene una política muy fuerte hacia la contrarrevolución. Moreno busca la expansión de la revolución, tanto hacia lo que era la banda oriental como sobre todo lo que era el Alto Perú y Paraguay. Manda al Alto Perú a Castelli, a Paraguay manda a Belgrano, y hay contactos, digamos, que se van articulando con la banda oriental. Claramente vemos ese proyecto expansivo. Otra cosa muy clara es la idea de una liberación de los pueblos originarios, que era una idea que Moreno ya sostenía en su tesis estudiando Derecho en Chuquisaca, y esa es la política que lleva adelante Castelli. Podemos discutir que es una política medio desde arriba, ¿no? Etcétera, etcétera, pero claramente tiene una política muy revolucionaria en términos sociales. Otra cosa que también está muy claramente en el plan es la idea de utilizar, digamos, los nacientes medios de comunicación como una forma de expandir la revolución, ¿no? Eso es algo que Mariano Moreno hizo, como vos bien decías, él funda la Gaceta, ¿no? Y esto es importante, en el mundo hispano-colonial no había una enorme cantidad de periódicos, era muy raro y eran muy recientes. De hecho, el primero que se funda, o uno de los primeros que se funda antes de 1810, lo funda Belgrano, que va a participar del grupo morenista. Y la Gaceta de Buenos Aires pensada como un proyecto emancipatorio de difusión de ideas revolucionarias. Otra de las cosas que está en el plan, que Moreno no hizo, pero que claramente van en la línea, no hizo porque no pudo, pero que claramente van en la línea de lo que él pensaba, era la expropiación de las minas. Esto es lo que más atrajo y más ha sido reivindicado por los sectores más nacional populares y de izquierda, antiimperialista, que ha reivindicado Moreno, ¿no? Moreno plantea una crítica muy fuerte a la propiedad en pocas manos y plantea una política muy fuerte a la minería, digamos, una minería que en ese momento el Alto Perú estaba dentro del Virreinato de Río de la Plata, por supuesto estaba en manos de poca gente, criollos y españoles, y lo que él plantea es que la gran propiedad en pocas manos es como un agua estancada, ¿no? Y que debe ser expropiada y que el Estado debe jugar un rol en ese proceso de expropiación. También hay ideas de distribución de la tierra que efectivamente Belgrano intentó llevar adelante y que postuló. Entonces ahí uno puede decir que bueno, Moreno eso no lo llegó a hacer, pero que claramente hay una clara coincidencia. Después hay muchas ideas de políticas muy maquiavélicas, ¿no? De cómo manejarse, de intrigas, que claramente está en la línea de lo que hace Moreno. Y también hay otra cosa que es muy discutible, es bueno, hasta qué punto Moreno quería la independencia o no, porque nosotros estamos bastante acostumbrados a pensar que en 1810 todos los que participaron de la revolución querían la independencia. Esto es muy discutible, pero si nosotros leemos el plan, claramente vemos que en el plan hay una lógica independentista. Moreno públicamente no escribió sobre eso, pero Moreno murió muy joven, en 1811, pero el grupo morenista rápidamente va hacia lógicas independentistas, ¿no? Muy claramente ese es el grupo más revolucionario, ¿no? También se lo conoció como el grupo más jacobino de la revolución, ¿no? Después, bueno, hay toda una política maquiavélica en relación con Inglaterra, bastante compleja, una política de expandir la revolución hacia Brasil, eso es muy importante porque Brasil era visto como un gran foco conservador, e incluso Moreno plantea la necesidad de liberar a los esclavos y rebelar los esclavos en contra del imperio brasilero. Pero bueno, sea como sea, muchas de las cosas que están en el plan tienen coincidencia con la política de Moreno. Moreno, desde mi punto de vista, claramente fue
el líder de la facción más revolucionaria de la Revolución de Mayo, pero termina siendo derrotado, ¿no? Él tiene un enfrentamiento muy grande con Saavedra. Saavedra era el líder del sector más conservador, y tiene enfrentamiento también con sectores de las provincias, ¿no? Que no estaban de acuerdo de alguna manera con lo que Moreno estaba planteando, y finalmente, bueno, lo van a terminar derrotando a fines de 1810 y ya comienzo de 1811 va a ir en esta misión diplomática y va a terminar muriendo en alta mar. El tema es que queda como una vida muy inconclusa, con mucho por hacer y mucho debate, que lo que quiero subrayar es que durante gran parte del siglo XX argentino se volvió una y otra vez, ¿no? Porque estamos hablando de alguna manera del momento después fue visto, aunque en ese momento ellos no estaban pensando en la Argentina como la entendemos hoy, fue visto como el momento fundacional, ¿no? Entonces es muy distinto pensar un Moreno liberal, librecambista, pro-británico, que un Moreno revolucionario, antiimperialista, transformador de la realidad social, etcétera, etcétera. Mariano Moreno por Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo. Es muy clara la continuidad histórica, ¿no? De esas luchas, de esos objetivos de Moreno, y es impresionante, Juan, cómo la posverdad ya estaba rigiendo en el siglo XIX, ¿no? Que sí, que es de él, que no es de él. Bueno, fuera de él o no fuera de él, hay dos versiones que terminan pugnando y no terminamos de saber cuál es la real. La verdad no existe, sino las versiones de la realidad. Bueno, vos sabés que dentro de lo que es la epistemología y la filosofía de la historia hay muchas discusiones sobre la cientificidad de la historia y la verdad de la historia. Yo siempre planteo que la historia no es objetiva, por supuesto, la historia es una construcción, pero hay construcciones más razonables que otras. O sea, nosotros como historiadores y historiadoras nunca vamos a poder verdaderamente saber qué pasó en el pasado como si fuera matemática, ¿no? Pero hay interpretaciones más razonables que otras y hay interpretaciones más interesadas que otras, y por eso hay tantos debates, ¿no? Y bueno, esos debates son bienvenidos, pero hay que entender que siempre están vinculados a discusiones políticas, ¿no? Como decía Jauretche, la historia es la política del pasado. Yo siempre aclaro que no es solamente la política del pasado, pero tiene una gran carga de política, y que obviamente, como interpretemos a Moreno, vamos a interpretar el presente, el pasado y el futuro. Pero no cualquier interpretación vale lo mismo, ¿eh? Hay interpretaciones más sólidas que otras, y por eso yo, aunque digo que el plan tal vez no está claro si es de Moreno o no, eso yo no lo puedo asegurar, porque no está totalmente cerrada ese debate, está claro que Moreno tuvo una política que va muy en la línea de ese plan, mucho más de lo que ha planteado Mitre y sus continuadores. Juan, ¿algún texto para recomendar de Moreno más allá de lo mencionado? Y bueno, hay muchas compilaciones, ¿no? de textos de Moreno. La Universidad de San Martín ha hecho una compilación, hay muchas compilaciones online, y por supuesto leer el plan hay que leerlo, más allá de estos debates, me parece muy importante, y los libros de Galazo sobre Moreno me parece que son de lo más valioso. Uno de los primeros en reivindicar esta lectura alternativa de Moreno fue Raúl Escamilla Ortiz, que lo hizo en la época de los debates de la Constitución del 49 en Argentina, para ver esta ligazón entre política e historia. En 1949 se hizo una reforma constitucional en la Argentina que, por ejemplo, lo que planteó fue la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Y entonces lo que él mostraba era cómo eso era una continuidad entre lo que había planteado Moreno inicialmente y lo que estaba haciendo Perón. Después hay un libro que siempre recomiendo, que plantea muchos de los debates en torno a Moreno, que es el libro Filosofía y Nación de José Pablo Feynman. Feynman durante su vida tuvo distintas interpretaciones de Moreno, pero más allá de eso, el libro es muy bueno y es muy interesante y abre a todas estas discusiones. Juan Francisco Martínez Pería, historiador y docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo y de la Educación Pública Latinoamericana. Juan, gracias como siempre. No, gracias a vos, Pablo, es una alegría estar en el programa, y un saludo para vos y para toda la audiencia. Continuamos recorriendo la patria grande. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y ahora, en Al Carajo, nos vamos al cine. El cine de América Latina presente. En esta oportunidad, la producción, la historia, las imágenes, los colores llegan desde el centro de América, desde el Mar Caribe. Palis Carreira Griot y la filmografía de nuestro continente. ¿Qué tal, compañera? Hola, Pablo y audiencias de Al Carajo en todo el continente. En esta oportunidad nos vamos para Cuba con una película dirigida por Joel Infante. Estamos hablando de la película Silencio. ¿Tú estás seguro que este es el número de la casa?
Pero nadie responde. Allá no hay nadie. Mi mamá está para el hospital porque a mi padrastro lo van a operar. Por eso me mando para acá y a mi hermana la dejo con mi abuela. Pero es que yo necesito hablar con alguien. Esta película o telefilm, está bueno aclararlo porque tiene un ritmo diferente a una película que quizás estamos acostumbrados, pensada para el cine. Esta es una película pensada para la tele, un drama, y un poco en el ritmo se nota. Esta película, le decía, que es dirigida por Joel Infante, este director cubano. Silencio cuenta la historia de Gabriel, que es un preadolescente, vive con su madre y con el esposo de ella. No tiene una muy buena relación con este hombre y además escucha que lo van a llevar a una escuela de conducta. Es ahí que toma la decisión de escapar de su casa en Holguín y viaja 700 kilómetros hasta La Habana a buscar a su padre, que él hasta el momento no lo conoce. Acá es donde Silencio empieza a cobrar sentido, este título, y empezamos a entender por qué este padre abandonó a su hijo de tan chico y nunca más volvió a verlo. ¿Pero por qué tú no me dijiste que tenías un hijo en todo este tiempo? Mi amor, créeme que ahora mismo no es el mejor momento para dar muchas explicaciones. Yo no sé cómo ese niño llegó hasta aquí, ni qué es lo que quiere. Se trata de una road movie, una película que va transcurriendo en el camino, que va transcurriendo mientras Gabriel y su padre van volviendo esos 700 kilómetros de La Habana hacia Holguín, que es donde vive él. Y ahí empezamos a despejar un poco este silencio y a recomponer esta relación. Y a entender qué pasó en el medio. ¿Por qué este padre dejó a su hijo y nunca más volvió? Y también empezamos a entender otras relaciones de este padre con su propia familia. Y empezamos a meternos en la intimidad de una familia, de la familia de Gabriel, y a descubrir qué es lo que hay detrás de este gran silencio. Gabriel, ¿cómo fue que tu mamá te mandó? Ya te lo dije. La verdad, Gabriel. Quiero que me cuentes la verdad. Gracias por cubrirme. Cuídate. La música original de Silencio, la película que nos propone Palis en este espacio audiovisual radial en Alcarajo, es del compositor cubano Noel Alejandro Gutiérrez, que diseñó esta atmósfera. Y Joel Infante, el director, que cuenta, además de la mirada artística, sobre las dificultades para filmar hoy en Cuba en el marco de una crisis económica agigantada por el bloqueo y las sanciones norteamericanas, y de la importancia del acompañamiento de la televisión estatal y de los organismos del cine cubano para poder seguir produciendo. Este es un proyecto sí escrito por mí, un proyecto que llevaba 6 años ya engavetado. Por problemas de presupuesto era bastante difícil de hacer. Gracias de alguna manera a este binomio logrado entre Cubavisión y RTV se logró, porque era una especie de road movie. Para esta historia el protagonista, el padre, es Carlos Ruiz, un actor bastante conocido igual en nuestros medios, en el cine, en la televisión. Está en ese casting, está Ana Gloria Budén, que es una actriz que siempre repite conmigo, a la cual le tengo un cariño enorme, porque me parece una gran actriz de este país. Está Nio Ventura, Ray Cruz, Belisa Cruz, un elenco bastante grande y bastante conocido de la televisión en Cuba. Yo pensé que cuando nos viéramos tú ibas a ser distinto, que me ibas a querer, a abrazar. Dirigida por Joel Infante, Silencio, película cubana, la pueden encontrar por las plataformas que andan dando vueltas por todo el mundo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Y dejamos atrás el cine latinoamericano para volver a la política de nuestra región, pero nos vamos a quedar flotando más o menos en el mismo territorio de Cuba. Con la película que nos presentó nuestra compañera Palis, nos movemos apenas unas millas marítimas hasta San Vicente y las Granadinas, en el Mar Caribe. En este país insular se realizó entre el 1 y 2 de marzo pasados la 8ª cumbre de líderes de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, foro regional creado en el 2010 con un fuerte impulso en ese momento de los gobiernos de izquierda y centroizquierda de la región. Actualmente la CELAC tiene 33 miembros, 33 países, 18 hispanoparlantes
12 de habla inglesa, las ex colonias caribeñas, 1 de habla portuguesa, 1 de habla francesa y 1 de lengua holandesa, pero en todos esos territorios extranjerizados por las conquistas europeas sobreviven también o intentan sobrevivir las lenguas indígenas americanas, el aymara, el guaraní, el nahuatl, el quechua, el creole en Haití, entre otros tantos. La cumbre, realizada en San Vicente y las Granadinas, sucede a la del año pasado realizada en Buenos Aires y tuvo como centro el intento de reimpulsar la importancia estratégica de este foro, que es una suerte de OEA, Organización de Estados Americanos, pero sin Estados Unidos y sin Canadá, sin esas potencias, especialmente Estados Unidos con su intervencionismo económico, político y militar, que en la OEA digita decisiones y veta resoluciones. La CELAC fue y puede seguir siendo una oportunidad de integración regional por fuera de esas lógicas donde cada país tiene un voto y donde los grandes, México, Brasil, Argentina, debaten en igualdad de condiciones con las pequeñas naciones caribeñas y donde se puede pensar una mancomunión y una mirada solidaria. Durante el resurgimiento de gobiernos de derecha en la región en los últimos años, la CELAC fue quedando paralizada. Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, fueron abandónicos del foro. Hay ahora un resurgir, de la mano de gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador en México y especialmente a partir del regreso de Lula en Brasil. En la cumbre, en San Vicente y las Granadinas, estuvieron presentes cerca de 15 jefes de Estado. Gastón Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda, Philip Davis, primer ministro de Bahamas, Mia Mottley, primera ministra de Barbados, Johnny Briceño, primer ministro de Belice, Luis Arce, presidente de Bolivia, Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, Gabriel Boric, de Chile, Gustavo Petro, de Colombia, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, más los ministros de Relaciones Exteriores o delegados y delegadas del resto de los países, entre ellos Diana Mondino, la canciller del gobierno ultraderechista de Milei, estuvo presente en un terreno incómodo quizás para el mecanismo poco diplomático de los libertarios argentinos ante el resto de América Latina. La gran noticia y decisión de la cumbre fue la elección de Xiomara Castro, presidenta de Honduras, como nueva presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Mujer política hondureña, un hecho histórico para la política centroamericana y latinoamericana en general. Vamos a escuchar a Xiomara y sus consideraciones, elegida como nueva titular del organismo regional. Debemos de ratificar nuestro compromiso que nunca un pueblo de América Latina y el Caribe usará la violencia contra un país hermano. Los problemas y las diferencias de los países de este bloque deben de ser resueltos entre nosotros y nosotras mismos, sin intromisiones o presiones externas, con el diálogo como herramienta y pensando siempre en el bienestar regional y la autodeterminación de los pueblos. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, investida como presidenta de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con ese mensaje: resolver, debatir y decidir entre los países latinoamericanos sin injerencias de potencias extrarregionales con intereses diferentes. Además de la elección de Xiomara como nueva titular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, esta octava cumbre que se realizó en San Vicente y las Granadinas, en pleno Mar Caribe, tuvo como figuras destacadas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su par de la Guyana, en el marco del conflicto fronterizo limítrofe que tienen ambos países por el territorio del Esequibo, que Venezuela reclama como propio y que la Guyana pretende retener dentro de su estatuto político de república independiente pseudocolonia, ya no de potencias europeas, sino, acusa Maduro, de compañías petroleras internacionales. El dato, la distensión de la tensión, con un buen diálogo entre los dos. Ese fue un tema que flotó y que estuvo en la tapa de la cumbre de la CELAC. El pedido de la resolución de todos los conflictos en paz. Uno de los mandatarios presentes que hizo hincapié en esta agenda fue el colombiano Gustavo Petro, a quien escuchamos.
Me quisiera referir a algunos puntos, varios de ellos que quisiera que fueran ejes del trabajo de organización hacia el 2025. Uno es la paz y la discusión que aquí se ha presentado. Y ustedes en Europa han presentado sus argumentos. Indudablemente existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania. Pero ¿cómo se llama la que hubo en Irak, o en Libia, o en Siria? ¿Por qué esta tiene esta reacción y las anteriores de este siglo no? ¿No sería mejor trabajar un concepto general que impida que nadie pueda invadir otro país? Cualquiera que sea ese nadie. Por ejemplo, el delito de transgresión o de agresión internacional. Y nos pondríamos mucho más de acuerdo, dado que América Latina ha sufrido invasiones y que otros países que no son del norte también los han sufrido. Concepto general que criminalice la invasión de un país sobre otro. Dos, indudablemente aquí tenemos una diferencia que también se plantea en la discusión. Se ha presentado del lado europeo la idea de un comercio de productos que no tengan detrás de su producción la deforestación. Toda agricultura ha deforestado, toda por definición. La de ustedes, la nuestra. Pero este no debería ser el criterio del comercio. El criterio del comercio debería ser la huella carbón. Y resulta que la Unión Europea tiene una huella carbón 3 veces más alta que América Latina. Lo cual implicaría en el corto plazo que cesarían mucho las exportaciones de Europa a nuestro continente y aumentarían mucho las nuestras hacia el de ustedes. Quizás sea prematuro aún plantear la huella carbón como el criterio del comercio internacional, y por eso creo que la solución que aquí se ha mencionado tiene que ver que la baja huella carbón de América Latina, que puede ser aún más baja con la transición energética, da una oportunidad si se deslocaliza la producción europea en América Latina y si pensamos entre ambos bloques un crecimiento de la producción, crecer y deslocalizarse al mismo tiempo, con lo cual la huella carbono general de nuestras economías bajaría en beneficio de la humanidad, lo cual nos lleva a un concepto. Entre más producción descarbonizada podamos generar, tiene que haber, si se deslocaliza, más prosperidad social descarbonizada. Y aquí, permítame subrayar, lo que nos propone hoy el capitalismo es una riqueza que se mide por flujo de carbono. Eres más rico si más carbono consumes, seas persona, seas nación, sea bloque económico, lo cual nos lleva al desastre de la vida. Lo que tenemos que reemplazar es esta concepción por un concepto que se llama prosperidad social descarbonizada. Es decir, en un mundo sin carbón, ¿podemos ser ricos? El criterio varía, por tanto. Podemos ser ricos si la existencia es más intensa, si hay más cultura, si hay más conocimiento, si hay otra cultura alrededor de la economía descarbonizada. Petro y la Agenda 2030 en la cumbre de la CELAC. La reconversión energética hacia un mundo que mitigue el cambio climático y todo un concepto social y cultural que construye el presidente colombiano en esta presentación que escuchamos. Petro también habló de la paz, habló de la invasión de países por parte de las potencias, abundante por parte de Estados Unidos y por parte de la OTAN contra cualquier país del mundo. Un consenso para prohibir eso. Nadie, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, nadie puede invadir militarmente ningún país. Consenso imposible para eso seguramente en los foros extranjeros a esta CELAC. Por último, en este muestreo que hacemos de las ideas y las voces de la octava cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realizó el pasado 1 y 2 de marzo de 2024 en la caribeña San Vicente y las Granadinas, escuchamos en Alcarajo a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Los gobiernos de derecha enviaron representantes de segunda y tercera línea. Los gobiernos de izquierda fueron con sus presidentes a intentar levantar la lanza de la CELAC y a reivindicar a América Latina y el Caribe como territorio de paz. Declaración histórica que tiene nuestro continente. De esto habló el cubano Miguel Díaz-Canel. Agradezco y felicito al hermano Ralph
por la feliz iniciativa de reunirnos en esta ceremonia oficial para conmemorar juntos el 10º aniversario de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Es muy joven nuestra proclama, pero es sin dudas un hito histórico en la igualmente joven historia de la CELAC. Honra particularmente a Cuba que la firma de este emblemático documento por parte de los jefes de Estado y Gobierno de los 33 países de la región haya tenido lugar en la cumbre de La Habana. Pero el mérito es de todos, porque solo la voluntad de todos la hizo no solo posible, sino también efectiva. La proclama significa esperanza para millones de personas cuya principal preocupación es la supervivencia en un mundo convulsionado por la violencia y las guerras. La paz no es solo un derecho legítimo de todos los pueblos y de cada ser humano. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. La región y el mundo necesitan la paz para concentrar toda su capacidad, inteligencia y recursos en enfrentar a los verdaderos enemigos de nuestra especie: el hambre, la pobreza, el cambio climático, el analfabetismo, las enfermedades, el agotamiento de los recursos naturales y la creciente marginación a que está sometida hoy la inmensa mayoría de la población mundial. José Martí llamó bienaventurada a la tierra donde se libran las batallas por la paz. Defender la paz implica también el más firme rechazo a las medidas coercitivas unilaterales y a los bloqueos impuestos por países poderosos que pretenden actuar como jueces universales para aislar y someter a estados soberanos. Apoyar la paz es defender el derecho de cada pueblo a escoger libremente su modelo político y su propio camino hacia el desarrollo económico y social. Para avanzar en la integración de América Latina y el Caribe es esencial preservar la paz. Nos permite escucharnos para entendernos, aproximarnos en los que nos unen y debatir de manera civilizada y respetuosa las diferencias. Recuerdo con gran emoción aquel momento hace 10 años, cuando el líder de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz, en su condición de presidente pro tempore de CELAC, invitó a sus colegas de la región a firmar la proclama. La unidad en la diversidad, tan convocada como necesaria, se hizo presente. Hoy sabemos que se estaba haciendo historia. La hicimos porque la proclama no se quedó en aquella sala y en aquellas firmas. Es un documento vivo, trascendental y paradigmático que nos compromete ante nuestros pueblos y el mundo. Es un valioso legado a las generaciones presentes y futuras que se beneficiarán de la sabia decisión de desterrar para siempre de la región el uso y la amenaza del uso de la fuerza. Honremos a los gigantes héroes de nuestra América. Ante las diferencias, diálogo. Ante los retos, cooperación. Ante la diversidad, más unidad. Ante la guerra y la violencia, defendamos la paz. Muchas gracias. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Libro 2. Como agua para chocolate. De preferencia, las teleras tienen que ser horneadas en casa, pero si no se puede, lo más conveniente es encargar en la panadería unas teleras pequeñas, pues las grandes no funcionan adecuadamente para esta receta. Después de rellenarlas, se meten 10 minutos al horno y se sirven calientes. Lo ideal es dejarla al sereno toda una noche envueltas en una tela, para que el pan se impregne con la grasa del chorizo. Este frío sobrecogedor la habría de acompañar por mucho tiempo, sin que nada lo pudiera atenuar. Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño. No sabía explicar lo que sentía. Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto los hoyos negros en el espacio, porque entonces le hubiera sido muy fácil comprender que sentía un hoyo negro en medio del pecho, por donde se le colaba un frío infinito. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Final para este programa número 2 del 2024, temporada 15 en marcha de Al Carajo, agenda política, contrainformativa, cultural y musical de la Patria Grande en pleno, una vez más.
Tuvimos acción en República Dominicana, noticias políticas desde Guatemala, informe sobre la crisis carcelaria en Ecuador, crónica del encuentro de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, realizada hace pocos días atrás en San Vicente y las Granadinas, con la participación de presidentes y líderes de la región. Tuvimos cine cubano, de la mano de nuestra compañera Palis Carreira Griot. Si hay cine, hay libros. Leyó Mavi Sosa, pasajes de Como agua para chocolate, de la mexicana Laura Esquivel, y de la eterna 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Los dos libros que recuperamos de nuestra Biblioteca Universal Latinoamericana para acompañarnos en esta temporada. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. El equipo se completa con Juan Francisco Martínez Pería, líder de la columna de historia de este programa. 50 radios nos transmiten en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Chile, y por YouTube y las plataformas nos vamos al resto del mundo y del universo. Al Carajo Radio, en YouTube, en X, ex Twitter, en Instagram y en Facebook. Por esos lugares nos encuentran. Esto fue todo por esta oportunidad. Nos encontramos en la próxima emisión de este noticiero político, social y cultural de América Latina y el Caribe que se llama Al Carajo. Hasta la próxima. Tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.